$631. Dile que llegaste bien puntual. No, al momento. Antes de las 8:30. Uno llega cuando tiene que llegar, ni antes ni después. Muy bien, buenos días, muchas gracias por la invitación. Vamos a repasar un tema que es el mantenimiento del potencial donador multiorgánico. Para los que no me conocen, soy Pedro Ramírez, yo soy médico intensivista, egresado aquí de este hospital y trabajo en la unidad de trasplantes, en el piso 4. Esto forma parte de un curso que dábamos cuando todavía existía el CETOT, que ahora ya desapareció. Pero cada año hablábamos de varios temas, desde la legislación, las cuestiones técnicas, las complicaciones, y también una parte del programa era el mantenimiento del potencial donador. Bueno, dividí la charla en estas secciones. Generalidades antecedentes, algunos ejemplos, la fisiopatología, el mantenimiento y una recomendación final. No es el objetivo de esta charla, pero debemos de saber que hay varios tipos de donación cuando el paciente o es donación cadavérica o donación a corazón parado, que aquí en México todavía estamos muy lejos de que llegue ese punto, ¿no? Pero bueno. La mayoría de las ocasiones en este país, si no es prácticamente el 100%, se produce en un quirófano con un donador con muerte encefálica con el corazón latiendo. Conflicto de interés ninguno, no me paga nada. Bueno, a lo mejor mi hermano me va a invitar a desayunar saliendo de todo. Por lo general, hasta antes del 2014, el empleo de las aminas vasoactivas a dosis altas se consideraba como un criterio de exclusión. Ahora vemos que ya no es así. Si no, la cantidad de órganos para trasplantes se reduciría notablemente. En teoría, la mayoría de los potenciales donadores deberían de estar en una unidad de cuidados intensivos o neuroquirúrgicas. Pero la mayoría de las veces vamos a encontrar el potencial donador en los hospitales de segundo nivel, sobre todo en los servicios de urgencia y raramente el piso. El plan de estudios de la UNAM es el único que contempla muy detallado lo que es el principio, las técnicas de preservación, procuración, de técnicas de transporte. Se ha hecho como 3 meses del plan de estudios de la cuestión del trasplante. Y en Cuba existe una organización nacional de trasplantes, donde está liderada principalmente por médicos intensivistas. Vamos a recordar un poco lo que ustedes manejan aquí, porque la mayoría de los pacientes, yo creo que hasta casi la mitad, son aquí de neuroquirúrgicos en esta terapia intensiva, donde están ustedes. Bueno, algo que ya todos lo manejan, la presión de perfusión cerebral, las cuestiones de que los elementos que la afectan y el umbral crítico de la isquemia de 30 a 40 milímetros de mercurio, solo para recordarlo. Aquí tenemos los mecanismos de autorregulación de la presión de perfusión cerebral, que va desde una media de 50 milímetros de mercurio hasta alrededor de 130. Saliendo de esos umbrales, tenemos un paciente que ya no sería candidato. El 100% de los pacientes con muerte encefálica van a desarrollar hipotermia, y es algo que usualmente lo manejamos y debemos de tenerlo muy presente. La hipotermia favorece coagulopatías, entonces debemos de tenerlo presente. Casi el 100% también va a presentar hipotensión, aunque tienen un pico de hipertensión al inicio, vamos a verlo después. Diabetes insípida, las arritmias, edema pulmonar y el arresto cardíaco. Pero la mayoría van a presentar estos 3 elementos, ¿no? Anteriormente, hasta el 2009, se hablaba de que la presión arterial media debería estar alrededor de 70 milímetros de mercurio. Algo que después
se ha visto que no es adecuado. La presión arterial media de 65 a 70 milímetros de mercurio en un hombre joven de 70 años, el típico prototipo de los estudios del libro de fisiología de Guyton, aquí no aplica. Sobre todo por otra circunstancia, con el advenimiento de los operativos de alcoholimetría, se ha disminuido los donadores de jóvenes, como los donadores que vienen de motociclistas o automovilistas. No se han quitado por completo, pero ustedes sí han visto que se han disminuido. Y yo lo he visto también por los donadores que recibo yo allá. Cuando investigamos el donador, ahora ya son más de ruptura de aneurismas, etc. Entonces son pacientes que tienen edad más avanzada, que tienen enfermedades crónicas como la hipertensión. Y bueno, una presión de 70 no nos va a servir mucho para la preservación de los injertos. En Estados Unidos se establece de que una vez que nosotros tenemos un paciente con datos de disfunción severa de tallo, tenemos que hacer de inmediato una angiotomografía. Si la angiotomografía sale positiva a muerte encefálica, se tienen 6 horas para que esté en quirófano ya que está yéndole los órganos. Cosa que aquí pues no pasa. A veces lo echan el fin de semana, ¿no? Todos los pacientes aquí. Entonces, entre más tiempo pasa, la calidad de los órganos todavía es menor. Entonces, imagínense qué ideal serían 6 horas, ¿no? Poderlo hacer. Entre las principales causas que deterioran al paciente está la hipotensión, la diabetes insípida y las deficiencias hormonales que se producen de manera inmediata una vez que el paciente desarrolla la muerte encefálica y la hipotensión. Cuando coincide con la isquemia de la médula espinal, se produce una crisis adrenérgica. Entonces vamos a ver nosotros presiones de, no sé, 180, 100, 200 incluso, sobre 150, etcétera, con medias de 150. Pero esto dura un par de horas y después llega la hipotensión, después de la crisis adrenérgica. Y una vez que se desarrolla esta crisis adrenérgica, hay una depresión completa de todas las hormonas. Por eso hay que reponer las que puedan. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Pues evitar el paro cardíaco. Aquí no tenemos la infraestructura para hacer la donación de corazón parado. Entonces, el estado hemodinámico es muy importante. Debemos optimizar el gasto cardíaco para alcanzar un gradiente de presión, perfusión y de flujo sanguíneo que programa la función de los órganos, con el empleo mínimo de las aminas vasoactivas, aunque no es una contraindicación absoluta, ya ni relativa. Los cuidados generales son muy importantes para evitar la sistolia, como comentaba, y la consiguiente pérdida del donante. Todos tenemos ejemplos de lesiones cerebrales traumáticas. Aquí tenemos el Macho Camacho, con Julio César Chávez. El Macho Camacho recibió un proyectil de alta velocidad en la cabeza, entonces desarrolló muerte encefálica, poniendo como un ejemplo, ¿no? Son el tipo de las lesiones que están ustedes acostumbrados a ver todos los días, pacientes con proyectiles de alta velocidad, con hemorragias, craniotomías descompresivas amplias que después producen edema cerebral contralateral y todos desarrollan muerte encefálica. No todos, sino que tienen alto riesgo de desarrollar. Como ya sabemos, los estudios de imagen es el de elección, pues sería la angiotomografía. Aunque las nuevas guías dicen que puede usarse el Doppler transcraneal, aunque hay sus inconvenientes porque es operador dependiente. Entonces, hay mucha controversia en ese sentido. Y otra de las cosas, levante la mano quienes no son intensivistas o quienes no van a ser intensivistas. Muy bien. La Ley General de Salud, en su última actualización, faculta a todos los médicos especialistas, así dice especialistas, para decretar la muerte encefálica. Entonces todos deben estar familiarizados, todos. Incluso un dermatólogo, en teoría, estaría facultado para hacer un reumatólogo, un diagnóstico de muerte encefálica y decretar y llenar un certificado de pérdida de la vida, que es diferente a un certificado de defunción. Antes nada más lo podían hacer el neurólogo y el neurocirujano,
y lo hacían con electroencefalograma. El problema está en que, como había cuestiones legales de por medio y todo el mundo tenía miedo a esas cosas, se desechaban muchos pacientes, se perdían porque evolucionaban hasta que llegaba la sistolia. ¿Cuál era el problema? Que decían, no, es que me voy a comprometer, me van a tener que hablar a la PGR y a la fiscalía y todo eso. Entonces voy a poner que tiene dudoso trazo, aunque por artefacto decía, no tiene, y yo creo que a la doctora Gaby le explicó muchas veces los neurocirujanos que decían, son neurólogos, no, es que parece que tiene poquito trazo, y en 12 horas tienen que hacer lo otro. Entonces llegaba el otro neurólogo y no, quiere echarme a mí la bolita, no me comprometo, y volví a poner lo mismo. Entonces ya al día siguiente ya el paciente ya tenía creatinina de 4, ya la presión de 60-40 y seguía era un donador que se perdía. Entonces ahora con el advenimiento de esta tecnología, pues ya con una angiotomografía te dicen si tiene o no tiene, es dicotómico sí o no. Entonces ya con eso tienes el fundamento para decir que ya el paciente tiene pérdida de la vida. Hay otras terapias que ustedes ya conocen bastante bien, nomás las voy a enumerar, como es el Prismaflex, como es el MARS, como es el ECMO, que también pueden utilizarse para el mantenimiento del potencial donador. Hablar ya con detalle de cada salud, de cada detalle de una de ellas, pues sería como el tema de una sola plática, ¿no? Pero debemos de tener en cuenta que existen estas herramientas para poder mejorar la condición de nuestro potencial donador. En relación a la ventilación, que es lo que nosotros tenemos en nuestras guías, pues utilizar una concentración menor del FiO2 del 50%, el PIB del 5 a 7, evitar el colapso alveolar, evitar también la sobrecarga de líquidos. Ya recientemente ya las estrategias son más conservadoras en la cuestión de los líquidos, incluso en las nuevas guías de la sepsis, ¿no?, que acaban de salir, ya también no es de echarles agua tanto, como cuando pues yo estaba de residente, a veces hacíamos las nutriciones parenterales así que parecían costales de cemento, ¿no?, de gigantescas, Dos bolsas, las bolsotas así, y en los libros antiguos decían que el volumen tidal de 10 mililitros por kilo de peso, ¿no?, entonces eran así de 1200 por cada insuflación, y los líquidos así de 5000 para 24 horas. Todo ha cambiado. La mayoría de los paradigmas que cuando yo era residente pues ya no existen, lo que es el volumen, la proteína C, etc. Hay que evitar el manejo aséptico. Hay una controversia ahorita con la clorexidina. No sé si han visto los nuevos artículos que hablan de que ya siempre no se debe utilizar, que favorece resistencia bacteriana y que es mejor nada más el aseo con soluciones carbonosas. Mantener el pH arterial entre 7.35 y 7.45, el volumen tidal de 6 a 7 mililitros por kilo y la saturación de preferencia mayor del 95%. Lo que respecta a la profilaxis antimicrobiana, nosotros utilizamos levofloxacino 500 miligramos cada 12 horas o cada 24, según si tenemos antecedente de si el paciente tiene riesgo o no de infección. En otros centros utilizan la amoxicilina, la cefotaxima o la ceftriaxona. Nosotros la verdad utilizamos quinolona. Para el control hemodinámico, sobre todo con la crisis adrenérgica inicial que les comentaba, utilizamos nosotros nitroprusiato, de 0.5 a 5 microgramos. Hay algo que se llama reflejo de Cushing, y es un aumento de la presión intracraneal que lleva al desarrollo de hipertensión arterial y también alteraciones cardíacas. De preferencia utilizamos beta bloqueadores, como el esmolol, y la dosis de inicial es de 250 microgramos y el mantenimiento de 25 a 50. Como les comentaba al inicio, la hipotensión es un signo muy presente en los potenciales donadores. El 80% la va a tener, si no es que el 100% la va a desarrollar entre más tiempo lleve con el diagnóstico. El problema de la hipotensión va a ser la liberación de los mediadores proinflamatorios, los radicales libres y el desequilibrio electrolítico que conlleva. Es la principal causa de muerte, la principal causa de pérdida, en los órganos al trasplantar. Y el uso de las aminas vasoactivas no es una contraindicación para poder extraer los órganos, porque sí me ha tocado ver en hospitales del segundo nivel que dicen, no, es que este paciente ya está con aminas altas, ya no se puede ser potencial o no.
Este es el doctor Rivers, también otro de los paradigmas que nosotros teníamos cuando estábamos estudiando la residencia, de las famosas metas de Rivers, que luego salen artículos que lo confirman y otros que lo desmienten por completo. La saturación venosa. Y Rivers nos comentaba, ¿dónde está? Una presión arterial media mayor de 65. Ya vimos que esto no nos va a servir para un potencial donador. Entonces hay que eliminar esta tendencia de las metas de Rivers en los pacientes que consideramos potenciales donadores, ¿no? Hay una regla de los 100, que es tener una presión sistólica mínima de 100, un gasto urinario de 100 mililitros por hora, el kilo mayor de 100, la hemoglobina mayor de 10 y la glucosa de 100 para arriba, ¿no? Para que no nos pase como cuando nos preguntaron en la guardia, oye, ¿cómo tienes a tu paciente? No, pues lo tengo al 100, pero al 100 de sodio, 100 de sistólica, 100 de Kirby, etc. La 100 mililitros por hora, la Loretti. Entonces, esto es lo que tenemos que evitar. Por otro lado, hay que evitar también la alcalosis, porque anteriormente usábamos rutinariamente bicarbonato, y la alcalosis también produce vasoconstricción, broncoconstricción y aumento de la afinidad de hemoglobina y también hipoxia tisular. Y el otro problema también es la acidosis láctica. Y bueno, eso sigue siendo mucha controversia. Usar qué cristaloide utilizar, ¿no? Ya sabemos que el volumen ya no lo vamos a utilizar, entonces las nuevas guías ya dicen que regresemos a la solución salina, pero luego vamos a favorecer la acidosis hiperclorémica, entonces es controversial todo eso. Un listado de cosas, valoramos el ABC de todo lo que corresponde y que podamos extraer de los cursos como el ATLS, el ACLS o el FCCS, que podamos aplicar para nuestro potencial donador. Seguir, por ejemplo, las causas que lo llevaron y los cuidados como vienen en el ACLS sobre todo. Hay que asegurar una vía aérea con un adecuado transporte de oxígeno. Obviamente el paciente pues tiene que estar intubado, mínimo con una mascarilla de oxígeno, no puede estarse anunciando. Tenemos que monitorizarlo en la medida de lo posible. Yo sé que a veces en hospitales de segundo nivel no se puede monitorizar un paciente, pero lo que sí podemos hacer es poner una hojita de signos vitales y estarle tomando cada 15 minutos, cada 30 minutos la presión, incluso con un esfegmomanómetro convencional. Si no hay posibilidad de colocar un catéter venoso central, pero sí podemos colocar una sonda urinaria y podemos llevar un registro del gasto urinario. A veces no se puede utilizar tampoco una sonda arterial, pero sí podemos manejar la vía aérea de un paciente y tener un gasto urinario y un monitoreo no invasivo, muy sencillo, ¿no? Con esfigmomanómetro y estetoscopio, aunque sea. Hay que colocar una sonda gástrica para vaciamiento. Hay que recordar que incluso podría ser un criterio para que el anestesiólogo deseche que el paciente se tiene estómago lleno. Puede ser un absurdo, pero ha pasado, me ha tocado saberlo. El catéter Swan-Ganz ya saben que ya está en desuso, es poco empleado. Sin embargo, aquí en el piso 4 se usa, yo creo que como una vez cada 15 días o cada mes se llega a utilizar el Swan-Ganz, sale con Swan-Ganz, sobre todo pacientes con cardiopatía dilatada por hipertensión, los nefrópatas, pero ya estamos hablando ya del receptor. Hay que retirar catéteres periféricos. El paciente tiene que estar con un catéter central porque luego causan flebitis, luego tienen hipertermia y luego es un criterio ahí de sospecha y a veces los pueden desechar al paciente porque piensan que está infectado. Entonces nosotros utilizamos levotiroxina en 100 microgramos cada 12 horas, levofloxacino de 500 a 750 cada 24 o cada 12 horas, según lo que consideremos si está con sospecha de infección o no, y la hidrocortisona 200 miligramos en infusión para 24 horas. Otro de los aspectos importantes es la protección ocular. Y la protección ocular no es poner... ¿Alguien aquí es de anestesio? Ahorita ya me voy a pelear con usted. No, lo que pasa es que a veces la protección ocular les pone un pedazo de cinta y a veces el ojo no queda completamente cerrado y el pegamento y aparte la piel del párpado es muy delgada. Y me ha tocado ver que se rechazan córneas porque son cirugías, por ejemplo, es un paciente de neuro y estuvo 8 horas en quirófano con una cinta pegada pero con el ojo abierto. Entonces, tenemos que lubricar el ojo, tenemos que utilizar hipermolosa y tenemos que ocluirlo adecuadamente, nunca con la cinta directamente sobre el párpado,
Siempre cerrando el ojo bien, lubricándolo antes, poner una gasa y después ya poner la cinta. Y otra de las cosas, fijación del tubo endotraqueal. Para un anestesiólogo, con un pedazo de cinta es suficiente, porque el paciente no se va a mover en un procedimiento quirúrgico. Pero en un traslado es importante que tengamos una fijación adecuada. Si no tenemos la Hollister Anchor Fast, donde tiene aquí este pegamento para los cachetes y lo podemos fijar y el paciente podemos echarle una maroma y no se le va a salir, tenemos que utilizar una fijación con cinta que sea adecuada, que cubra toda la circunferencia del cráneo del paciente y de preferencia a mí me gusta que tengan bigotera, ¿sí? Porque es más fácil que se fije y incluso el movimiento no va a ser de que se les salga. O sea, el paciente al momento que cambia la cama no les ha tocado que están cambiando la cama y se les sale el tubo porque no tienen bigotera. La bigotera siempre ayuda a que esté más fijo el tubo. Y obviamente revisar que no esté con una intubación selectiva. Otra de las cosas donde se han hecho estudios, este es un journal de anestesiología, por cierto, donde se vio que dejaban a los médicos a los residentes de primer año, aquí en algunos hospitales pueden mandar a internos, no sé, en su equipo, que tienen internos, de decir, pues lleva tú al donador al quirófano para la extracción multiorgánica. Y va el camillero muy a prisa y se extuba el paciente, ya llega con asistolia y se perdió esa posibilidad. Entonces, ¿quién debe trasladar al paciente? El médico de más experiencia tiene que trasladar. Así que el médico de más experiencia tiene que trasladar. No muy importante, porque sí ha pasado, aquí lo describen. Andamos iguales, compadre. De antigüedad. Pasante de trasplante. No, es que el otro día nos mandó bien feo y que me enojo. Y lo mandé a él. Me dije, nadie lo va a llevar más que tú. Yo lo llevo. Pero bueno, lo voy a llevar yo. Uno que tenía mala actitud. ¿te acuerdas? Que lo puse en su lugar. Bueno, pero lo otro lo llevo yo. Gracias, Pedrito, qué bueno que me diste. No, lo que pasa es que pareciera que no es importante, pero ha sido causa de que el paciente se le sale el tubo, ya cuando llegan a las historias, pues ya no se puede. Entonces es algo muy importante. Acuérdense de la monitorización, nosotros los podemos llegar a tener hasta con 130 de media y no hay problema. De hecho, esto va a ayudar a la perfusión. A largo plazo esto es deleterio, ya sabemos el efecto de la hipertensión, pero para un corto plazo, en cuestión de horas, tener la presión de 90 a 110 es lo ideal. 130 lo podemos incluso tener. Hay monitoreo más avanzado como el EV1000, donde podemos medir las resistencias, el gasto cardíaco, la PVC, la saturación continua, gasto cardíaco. Entonces acuérdense que entre más verde lo tengamos, es mejor. Amarillo es más o menos y rojo es que ya se te está muriendo. Lo más importante, como lo que yo quisiera que se nos quedara a todos, es esto, que la presión arterial media se nos mantenga entre 90 y 110, o a veces un poquito más. Nunca menos de esto, porque este es el factor más importante para que un paciente no solamente no pueda llegar a quirófano, sino que después de que se trasplanten esos órganos, el receptor tenga un injerto que pueda orinar y que pueda depurar. Porque a veces se trasplanta y están los riñones todos aguaditos, todos moraditos, y se van con una creatinina basal de 2 o de 3, con hemodiálisis. Entonces, ese es un trasplante no exitoso. Para que sea un trasplante no exitoso, no nada más es que se ponga, sino que al año tenga una creatinina menor de 1.5 y el paciente esté sin necesidad de terapia sustitutiva. Ese es el objetivo más que nada de esto, que estamos haciendo el mantenimiento, no nada más es que le pongan el órgano al paciente, sino que al año, por lo menos a un año, el paciente tenga una creatinina menor de 1.5 y que no tenga necesidad de terapia sustitutiva. Viene el advenimiento del ultrasonido con mucha fuerza. Hay que aprender ultrasonido a la cama del paciente, porque las nuevas guías de seguro van a ver. La vena cava ahorita no está todavía muy estandarizada para este tipo de pacientes, pero no dudo que en las siguientes guías ya se empiece a utilizar. Y no sé si tengan alguna pregunta. Así nos poníamos cuando Cristian y yo, cuando la doctora Gaby nos preguntaba en el pase de visita. Oye, Pedrito, pero sí. Antes éramos como más cuidadosos, mijo.
No sé si es mi percepción o ya soy antigua o no sé, pero antes éramos más cuidadosos y de verdad, o sea, tratábamos de que el órgano que se trasplantara estuviera bien cuidado y fuera a tener éxito. Y ahorita mi percepción actual es de que lo que sea hay que trasplantar. Sí. Y eso a mí me da mucha tristeza porque tanto que está el paciente nefrópata esperando un riñón y pues le van a trasplantar uno de un señor diabético con malas características de evolución, de cuidado, de todo, pues va a lo mismo, a fracasarle el riñón. Así tuvimos un paciente. O sea, y a mí eso me estresa y a mí me queda mal sabor de boca. Y yo hasta, o sea, digo, pues, ¿qué estamos haciendo? Sí, hay unos que se llaman criterios extendidos. Y aquí se usan ya mucho, como hay tanto déficit de órganos, usan los criterios extendidos. Es decir, ponen un órgano de mala calidad para un paciente en malas condiciones. Un paciente con peores. Peores condiciones. Un paciente ya añoso, un paciente con múltiples comorbilidades. Me tocó un paciente, por ejemplo, que tenía VIH, hepatitis B y hepatitis C. Y se trasplantó. Obviamente no le fue bien por la inmunosupresión, pues el VIH le desoxida y pues falleció. Y hay pacientes, por ejemplo en España, cuando el donador tiene más de 55 años, el donador de muerte encefálica, le hacen una biopsia al potencial donador, una biopsia renal, ahí en el quirófano, como las que hacen aquí cuando está abierto, cuando sospechan un hiperagudo, le hacen una biopsia, agarran el tubo, la sacan. Si ven que tiene más de la mitad de las nefronas funcionantes, que están adecuadas, le dejan un riñón para 2 pacientes, un riñón para cada paciente. Y si no, le ponen los 2 riñones a un solo paciente para mejorarle el pronóstico. Obviamente esto aquí no se hace, aunque se debería, porque de esta manera mejoraría la sobrevida de la función renal del paciente. A nivel mundial, a los 10 años del trasplante, el 40% de los receptores ya tienen rechazo en mayor o menor grado y la mayoría ya en pérdida del injerto. O sea que al 40% es muy alto. Con todos los cuidados. Ahora imagínense aquí que si perdió el seguro, que si no se está tomando el medicamento, que no hay, o me ha tocado pacientes que no saben leer ni escribir, ni la mamá. Entonces, digo, eso debería ser un criterio de exclusión para no trasplantarlos, porque obviamente no van a tomar el tratamiento. Pero bueno, pues muchas gracias por su atención y ya estamos a la hora. ¿Dónde está ahí? Están las carpas, pues. ¿Qué te vas a pescar? ¿Más preguntas? ¿Alguien más pregunta? Lo Yo desconocí. tengo una pregunta. Más una pregunta de comentario. Todo que nomás ya sé que no sé, pero por ejemplo, los pacientes renales que usted veía en el cuarto piso, ya ven que tienen un chorro, ¿ah? ¿Cómo más o menos ahí hacen el cálculo de las reposiciones de las cosas, ¿no? De los pérdidas urinarias, ¿no? Que tienen una vez que inicia la salida del trasplante? Lo bueno que no lo notaste ahí, ¿no? No, es una pregunta retórica para que se comparte el conocimiento. Pues hace la reposición al 100%, alguno. Si orina 100 le repone 100, si orina 1000 le repone 1000. No. Hay varias, puede ser al 50 o al 75 o al 100%. Y vas bajando. Pero inicialmente es al 100%. Pues siempre como lo va bajando los ojos. Es que no es una receta de cocina. Un paciente puede no orinar nada al principio y después por eso tienes que estar bien cada hora. Y si ves que orina al 100% y orina 100 y orina 100 y luego le vas metiendo 100 y orina 50, al paso de las horas vas a tener una sobrecarga de líquidos. O al revés, le metes 100 y orina 250. Sí, eso lo vas a ver. Pero sí es en el receptor, ¿no? Ahorita estamos viendo el donador. Ok. De muchas una pregunta, Pedro. Sí. ¿Quién tenía la razón? ¿Era a las 8 o a las 8:30? No, tenía razón, doctor. Proyecto los mensajes. Evidencia. Queremos que proyecte la conversación. Yo quiero hacer un comentario.
tristemente creo que el programa de trasplantes de este hospital se convirtió de ser un programa tal vez el más exitoso a nivel de América Latina a ser el más numeroso. Y es que hubo un cambio, creo que político ahí, cuando empezó a hacerse trasplantes en Guadalajara. Empezaron desde la 45, que antes era el centro médico. Aquí se hizo el primer trasplante del instituto. Entonces empezó a ser un programa, creo que bastante exitoso. Y en el camino, cuando alcanzaron un cierto número, se fue perdiendo la calidad por la cantidad. Entonces empezaron, como dice Gaby, a hacer trasplantes de lo que cayera, tratando de mantener un cierto número y tratando de mantenerse en el primer lugar. Y alguna vez le cuestionaban al doctor Monción, que fue uno de los jefes de nefrología, y eso fue en un congreso, que decían, bueno, tienes mucho número, pero ¿y los resultados a un año? Pues como dices, pues eran bastante malos, había bastante rechazo. Entonces, se sigue manteniendo hasta la fecha, siendo uno de los programas más numerosos, pero el éxito a un año es muy malo. Y eso es hablando del trasplante renal. Si hablamos del trasplante hepático, podemos decir que es un programa fallido. O sea, el hecho de que se muere el 50% no se puede considerar. De hecho, como dicen, en un hospital más riguroso deberían de cerrarlo y replantear qué es lo que está pasando, que haya ese mal resultado. En algún momento se hicieron trasplantes cardíacos y ahí sí los cardiólogos se pusieron picudos y dijeron, no tenemos las condiciones, no vamos a hacer trasplante cardíaco. A pesar de la insistencia de la dirección, porque como es cardiólogo, de que haya trasplante cardíaco en este hospital, pero los cardiólogos se han defendido y dicen, no hay las condiciones, no vamos a tener éxito, no podemos empezar un programa en esas condiciones. A diferencia del trasplante hepático, que se sigue manteniendo a pesar de que nunca ha tenido éxito desde que empezó, ha sido fallido porque se mueren, y todavía en algún momento incluso pensaron hacer trasplante de un donador vivo relacional, iba a ser 2 muertos en lugar de 1. Sí, afortunadamente no lo aceptaron. No podemos considerar que sea un programa exitoso. Pues ahí, respecto al manejo del paciente, del potencial donador, es un reto, pues. O sea, la doctora, si tú quieres o buscas el objetivo de mejorar la calidad del órgano que vas a procurar, necesitas estar pegado porque pues, van a estar haciendo pues, hipertensión, hipotensión, van a estar haciendo trastornos hormonales, diabetes insípida. Si tú no te das cuenta de que hizo diabetes insípida el paciente, pues le va a dar hipovolemia, hipoperfusión, hipernatremia, luego el hígado ya no va a servir para poderlo procurar. Entonces, este tipo de pacientes a mí me parece que siempre es un reto, pues. Ya que le diagnosticaste la muerte encefálica al paciente, hay que estar pegado con el paciente ahí. No es de los pacientes que tenemos que abandonar porque pues, ya se murió, no, es de los pacientes que hay que estar pegados, ahí en pie de la cama, reponiéndole lo que se le tenga que reponer, con la finalidad de ser pues, contribuyente al éxito del trasplante, porque finalmente somos un equipo multidisciplinario y cada quien tiene que hacer pues, el pedacito que le toque. Y sí, pues yo estoy de acuerdo con el doctor Gutiérrez. Me ha tocado ir ahí a cubrir a trasplantes en alguna ocasión y me ha tocado recibir pacientes ya pre-RIP con dosis de vasopresores super altas que acaban de trasplantar ese mismo día y que se mueren y luego habla el jefe y pregunta que por qué se murió el paciente. Y yo, pues, no hicieron bien ustedes su protocolo de abordaje, estuvo mal protocolizado el paciente, me lo metiste operar con una fracción de eyección del 20% al paciente, pues ahí está la consecuencia de que sale a la terapia intensiva súper inestable y se muere a las horas. Entonces debería de hacer un proceso de autocrítica que a mí me parece que no se hace. ¿Que por qué están fallando? Pues qué es lo que está pasando. Aparte de las cosas que ha tenido la administración de este gobierno, pues de las limitaciones de los medicamentos, que las compras tardías,
y las faltas de medicamentos para los pacientes que ya se trasplantaron, que podrían ser también factores de fracaso. Pues también aquí hacer un proceso interno, como dice el doctor Gutiérrez, de autocrítica para ver qué es lo que está pasando con nuestros protocolos. Porque luego de esto que vimos, tuvimos un caso que se analizó aquí, lo vimos nosotros aquí en un trasplante hepático, y es que nos excluyen muchas partes de ese proceso, nosotros ni conocemos, nomás nos avientan al paciente, yo ni sabía ni cómo estaba. Y que ustedes sí los consultan porque ustedes son parte del equipo de trasplantes y son parte de ese... Sí, se hace una sesión que toman las mensual. decisiones, pues, porque yo me acuerdo cuando era residente de medicina interna, había sesiones médico-quirúrgicas para determinar los posibles trasplantados, ¿verdad? Entonces, a lo mejor, en un mundo ideal, pues no deberíamos de meternos nosotros con los trasplantados. La realidad es otra cosa. Y si esa es la realidad, deberíamos de incluirnos en el proceso, pues, el abordaje de las sesiones para nosotros tomar decisiones más informadas y poder hacer nuestra participación más activa, más precisa, y que finalmente el objetivo sea que le vaya mejor a los enfermos, ¿no? Pues que finalmente el crédito es del hospital, pues el crédito es del hospital de especialidades, el éxito y el fracaso pues es colectivo, no es de una sola persona. Hay como lo que comentabas de la autocrítica, y eso, hay una sesión semanal para los pacientes renales, donde nos presentan todos los pacientes que se van a operar en la semana. De hecho, se aumentaron ya. Antes era uno diario, ahora martes y miércoles van a operar uno en la tarde. Entonces, en total van a ser 7 receptores a la semana. ¿Dónde los voy a poner? Pues no sé, van a poner literas o algo, porque con los que se van acumulando de la semana pasada, no sé dónde los vayamos a ir poniendo. Y la sesión mensual del Comité de Trasplante de Hígado. Cada vez vemos pacientes más deteriorados. ¿Por qué? Por el tiempo de espera. Y otra de las cosas, cuando ya se excluyen por cuestiones clínicas que dicen, no, es que este paciente ya está demasiado deteriorado, ya no tiene, está en una clase funcional 4, por ejemplo, que ya son de los pacientes que ven aquí, que llevan hemodiálisis en silla de ruedas, que ya es el puro tronquito, que no se pueden mover por sí mismos, etcétera, y que deberían como excluidos para ser receptores, pero luego nos llegan oficios de la dirección que el paciente fue a la Comisión de Derechos Humanos y que le están limitando su derecho a la salud. Entonces, se me mueren. Es como una obligación. Y creo que desde ahí empieza el problema. No sé si han leído, pero te ha tocado leer el protocolo de trasplante. El protocolo de trasplantes es una copia que ni siquiera cuidaron. Por ejemplo, en alguna parte puedes encontrar, hostia, si el paciente no responde, hazle esto. Ni siquiera ese cuidado tuvieron de haber corregido que se lo fusilaron de España. Sí, es así tal cual las copias. Y ponte los botines y que no sé qué, cuando, o sea, cosas así, ¿no? Ni siquiera hay un protocolo propio, porque ahí ya empieza la falla. Pero lo que pasa es que también, y lo que ustedes saben, el problema debe ir más arriba. Todos se quedan en sesiones mensuales aquí. Y fíjate lo que dice el doctor Gutiérrez, pero yo creo que el 50% de los trasplantados hepáticos no es más. Desde que yo estoy desde reciente, desde 2018 a la fecha, el 98% de los trasplantamos aquí. Hace falta una auditoría a nivel de México, que México le ponga y que voltee a ver a Centroamérica y decir, bueno, ¿qué está pasando? Y como dice el doctor, cancelar el programa de trasplante hepático es un completo fracaso. Y eso a nadie le importa. O sea, ¿cómo le dices a la gente, te la pasas con la esperanza de que van a recibir un orden? Cuando el riñón no, porque el riñón es más noble, pero el hígado es más delicado, hay que tener mucho cuidado. Y no estamos preparados, creo yo, tanto en la cuestión técnica, como dice Cristian, como en los insumos y en todo lo que está ocurriendo. Entonces, debería de ser desde México, pero vamos a echar acá. Podrían ser portador de nuestras palabras con tus jefes. No, pero por ejemplo, lo saben, en la última sesión que se presentó en el Comité de Trasplantes, una paciente con una tumoración hepática, y yo les decía, bueno, primero hay que hacerle un PET para saber si no es necesario. O sea, no, si tiene una tumoración, pues lo primero que tienes que hacer es estudiar bien un paciente. Por ejemplo,
como los valora prácticamente todos los servicios, neumología, cardiología, radiología, psiquiatría, todo el mundo, y alguien pone un pero y dice, no, pero pues eso no podemos seguir haciendo, o sea, entonces, ¿para qué piden todas estas valoraciones? Y al final de cuentas, ya es una decisión tomada, porque ya dicen, lo vamos a trasplantar, y se trasplanta, y ahí pues los resultados. Pues sí. Ok. Tiene ahí una pantalla no especial para el buzón gas. Se supone que hay un Hay una- Ajá, el Emil, y además hay una que usan para el Zungan, ¿no? Que les llevaron y que entraron una enfermera ahí. No, yo sé porque yo fui a ver a uno que bajamos. Una vez no había y rentaron un Vigileo, Vigilance, no me acuerdo. Ah, ok. Pero eso fue como renta. Pero lo que sí lo tienen ahí, ¿no? Lo tienen aquí en la Coronel. Pero era prestado, ¿no? Ah, Es que nos ha llegado el chisme que era exclusivo del EMPAC. Había una bebida llena de trasplantes y la jefa de enfermería habló con el doctor Parra para preguntar si era de ahí para regresárselos porque estaba ahí y habían comentado que no, que era uno que era para el servicio de trasplantes. No, pero estaba rentado, ese estaba rentado. Es que una vez hubo dos pacientes con Emil arriba y uno era el de aquí de la coronaria y otro fue rentado. Qué triste. O sea que no hay. Era más una duda en el contexto de nosotros, que no podemos, por ejemplo, ayer nos tocó el paciente de la 1 verlo en franco deterioro rostro caudal y que probablemente pudiera haber sido un potencial donador, dado que nosotros no podemos proponerlo, ya lo hemos visto, ¿qué estrategias se pueden emplear para que... Pues es cuidarlo, ¿no? Hasta que hasta que el momento se cuida. Que se documenten Si ustedes me avisan a mí, yo le aviso al comité de transporte. Por eso está procuración. Es que se nos murió a la hora de la mañana. Sí, por ejemplo, a esa hora Ellos vienen me mandan un mensaje y yo Qué les bueno, mando al comité, que no les va a contestar. Sí, por eso dije que a esta hora nadie Les puede. contesta. Mándame un mensaje y ya lo comenta al comité de trasplantes que se supone que están disponibles. No, de hecho ellos tienen su contrato es que no checan incluso para estar disponibles. Y sobre todo por la optimización de recursos y qué tratamiento le vas a emplear, porque no le vas a hacer. Es que si empezó con disautonomías, entonces decíamos, bueno, la metemos nitro. Bueno, empezamos en no lo usamos. Bueno, entonces esas disautonomías es porque el paciente ya se estaba inflamando. Sí, exactamente. Fue un Equipaje de aneurisma. Sí, si es un paciente que ustedes consideran que puede ser potencial donador, es avisar y se sube al comité de trasplante. Sí, lo que no se tiene que hacer es, porque si no caes en conflicto de intereses, es de que tú lo propongas. La legislación es muy clara, el intensivista que atiende al paciente nunca le debe de proponer. Se supone, tú le debes de hacer todo lo posible para salvarle la vida y la función al paciente. Si ya no se pudo, entonces le pides el estudio para decretar si tiene muerte encefálica o no. Y la función termina cuando nosotros le avisamos al familiar que tiene muerte encefálica y que eso es igual a muerte. Y obviamente avisarle simultáneamente al comité de trasplantes para que ellos hagan la gestión. De hecho, hay un curso que antes estaba el CETOT que se llamaba el curso europeo, creo que lo tomamos, Cristian, ¿te acuerdas? El curso europeo de cómo dar malas noticias y gestionar los órganos. Nos la daban en CETOT y ahí viene por qué no debes de proponerlo como un médico tratante. Pero para eso está y eso tiene que venir a lo que sea. De hecho, ellos deben de tener un registro de todos los pacientes intubados que hayan en un hospital. De todos. Y deben de pasarles visita a diario. A todos los intubados. Por el diagnóstico que sea. Sí, con relación a los recursos, el hospital desde hace varios años tiene programas que se llaman servicios integrales. Esto es que el hospital contrata, por ejemplo, el servicio de cirugía general y ahí incluye muchas cosas. Y hay cosas que por alguna extraña razón no se utilizan. Por ejemplo, en la cirugía de cardio tienen autorizado el ECMO en los servicios integrales y jamás lo usan. O sea, no hay un paciente que le hayan puesto ECMO. Entonces, en trasplantes tienen también incluido el monitoreo hemodinámico y con ese recurso se supone que pueden solicitarlo y tomarlo. O sea, si nos baja un paciente, o sea, de los que trasplantes nos llegan en la noche, podemos solicitar el No, que lo tiene que hacer el plan. trasplante.
ellos tienen que hacer la solicitud. Pues como la tromboelastometría, que se los comunicó una paciente y vinieron aquí a hacérmela aquí de su cama. Y también eso fue subrogado, ¿no? Sí, Todo eso está de entrada. yo lo pedí y yo no sé quién pagó. Trasplantes tiene de los presupuestos más altos de los. Sí, pero aquí estaban los jefes cuando estaba muriendo la paciente. Bueno, que la estabilizaron, pero La donadora. sí, la donadora. Era la donadora, sana. Sí. Sana. Y no la... Creo que alguien me dijo que había atendido al receptor y que el receptor, creo que estaban casados, pero ya no vivían juntos, que no estaba preocupado, que le valió, o sea, muy mal agradecido. Ajá, que la otra muriéndose y el otro, pues, ¿para qué me donaba? Ay, no. Ay, seguramente. Pero, y otra de las fallas que creo que hay en este programa de aquí del hospital es que poco se incluye a los intensivistas en las decisiones, ¿no? Por ejemplo, el otro día que tuvimos la sesión con el doctor Ulises, ellos se meten a quirófano a estar presentes en el trasplante. Son los que recogen las tijeras, Sí, está bien para... Él dijo, bueno, porque fue lo más importante, ¿no? Pero nadie se puede. Pero te enteras de los chismes, sí, no te pasan Cuando yo era residente de medicina interna, que estaba jefe de trasplantes, nos mandaba a nosotros como residentes de medicina interna meternos a los trasplantes para precisamente corroborar los datos que les reportaban del sangrado y los tiempos isquémicos, que no les creían. Aquí la unidad posquirúrgica, cuando estaba el doctor Hinojosa, cuando ibas en tus primeros días a rotar a la posquirúrgica, te mandaba quirófano. ¿Con qué entramos a las neurocirugías? Porque hay tantas cosas no hay. Y cuando le entregabas, no le podías decir, le hicieron tal puente, tenías que hacer un dibujo con las arterias de donde habían dicho. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.